Capítulo 1. Ensayo y testimonio. A fines del mes de noviembre de 2007, tomé la decisión de editar mi primer libro. Fue muy difícil hacerlo, les hablo de decidir sacar todo para afuera. Significaba exponerme al máximo porque los escritos del mismo contenían no partes púdicas y desnudas de mi cuerpo, sino porque mostraban partes de mi vida, las más importantes narradas en emociones y experiencias, porque agradecía públicamente a amigos y a amigas infinidad de cosas, y lo máximo como atrevimiento era contarle al mundo qué era y qué significaba Silo para mí. En esto último están los más grandes valores de mi ser en esta vida y este planeta, y todo esto era como desnudar mi corazón. El 30 de mayo de 2007 le escribí mi primer correo electrónico a Silo. Luego hubo algunos más. Este primer email fue posteriormente el primer capítulo del libro. En este hablaba dando nombres y agradeciendo a 3 siloístas por lo que habían significado para mí. Con ellos compartí la carta que envié a mi guía y además la respuesta tan afectuosa que él había tenido para conmigo. Uno de estos antiguos amigos que les menciono, al recibir los escritos todavía como borrador y sin la intención de que sean un libro, me expresó: «Querido amigo, muy sinceros tus escritos y me ha gustado mucho que te animaras a enviarle uno de ellos al maestro. Sabés que cuando la cosa es sincera y profunda, no hay nada de qué arrepentirse. Ojalá te animes y armes un pequeño libro con estos escritos cronológicos o cartas a nuestro amigo el maestro». Iniciales: D.M. Este queridísimo amigo fue el primero que me manifestó que me anime a editar un libro, pero no el único. Con otros, seguí compartiendo alguna que otra carta dirigida a Silo. Había eco en ellos por estos testimonios escritos casi sin pensar, obedeciendo una suave certeza que surgía de lo profundo. Llegué a sentir y a pensar que no era yo el que las describió. Me pregunté más de una vez si lo que estaba viviendo era un sueño o era real. Mis antiguos reflejos hacían que mi yo desconociera como propios los atributos que me permitieron sacar de adentro de mí todo eso que tenía tan bien guardado. Otro de estos seres tan ligado a mi proceso como siloísta y ser humano me escribió. Como ves, recibí las cartas al maestro. Leí nuevamente la inicial y su respuesta, también la de los aforismos y por último la tercera, la inspiración. Están muy bien escritas. Recogiste la charla del negro en Peñalolén. Dice que recibe la inspiración desde la gente. ¿Será en el modo de mirar la gente que vuelve esa mirada? Fíjate cuando uno mira con bronca. Vuelve un registro en línea, con la bronca. ¿Será el mirar lo humano, se me ocurre? Inicial D. Cada vez que recibía un email como respuesta con todo un contenido testimonial, sentía que ese espacio que se había abierto se abría más y más. Entraban y salían cosas muy sentidas. La inspiración venía de afuera y entraba en mí, y volvía a recrearse para expresarse nuevamente en el mundo. Además de compartir con amigos lo que estaba haciendo en aquel momento, lo compartí con parte de mi familia. Hablo de mis hermanos que casualmente también son mis amigos. El que sigue a mí en edad, o el del medio, yo soy el mayor, hablo de Roberto Oguengue, me contestó: «La carta es excelente, te felicito. Es muy clara y sentida, como cuando nos animamos a una declaración de amor. Después ya somos distintos. Desde ese lugar ya no se vuelve, y sin importar cuál haya sido la respuesta, nos sentimos liberados e importantes. Te habrás puesto muy contento. Me alegro mucho. Animarse a hacer y hacer es cosa seria, no es para cualquiera. O tal vez sí, o debiera serlo. Disponibilidad es una palabra que sienta bien. Hace bien a los oídos, nos coloca en un lugar determinado. Si es el que uno eligió, solo se puede esperar que nos pasen cosas buenas y que éstas no se queden en nosotros, sino más bien nos atraviesen y les lleguen a los demás». Imagínense mi emoción entonces. Ahora que la estoy transcribiendo, me sucede lo mismo. Vuelven a nublarse mis ojos y el corazón empuja más fuerte. Alguien ligado a mí que tanto quiero me decía esto.
Les cuento que siempre admiré de mi hermano muchas de sus habilidades, por ejemplo, una cabeza brillante, un pensamiento finito por agudo y muchas destrezas más, como por ejemplo escribir, claro, y por supuesto que además de ser una muy buena persona. Otra buena persona con quien compartí los escritos es uno de los que han apoyado mi proyecto social y cultural de la Comunidad para el Desarrollo Humano y la Red de Promotores por la No Violencia. Van unos párrafos de su carta del 10 de octubre de 2007, día de mi cumpleaños número 50. Comparto con usted el sentimiento hacia esta doctrina tan grande que nos ha llegado, que a veces invade nuestro ser con algo inexplicable que para mí siempre fue, a veces, una alegría inmensa me ha sobrecogido. Usted ha sido un prócer de la simpatía de siempre, y por el corto período que sumamos fuerzas y fue mi orientador, reconozco a un luchador incansable. Sepa usted, Cacho, de mi gran afecto y mi agradecimiento por ser receptor de estas cosas que me da la oportunidad de expresarlas, como así también extiendo esto a las otras personas, Luis M., Daniel, que lo hicieron en situaciones puntuales de mi vida y que sumo a los guías profundos que me inspiran. Alto, cada vez más alto. A 50 años del lanzamiento del Sputnik URSS. Gracias, Germán. Qué fuerte, ¿no? Que a uno le digan estas cosas es muy fuerte. Pero no se preocupen que no termina aquí este primer capítulo de esta nueva y sentida aventura que comparto muy gustosamente con todos ustedes. La historia continúa. En los primeros días del mes de noviembre del mismo año viajé a Buenos Aires y de allí al Parque La Reja en la localidad del mismo nombre. Teníamos una reunión del movimiento humanista. El tema central era elegir el vocero del humanismo para la República Argentina. Casi nada. Allí en nuestro parque sudamericano estamos en casa, o como en casa. Qué gran marco para encontrarnos. Este es un lugar para la inspiración y para mucho más. En estas reuniones nos encontramos antiguos amigos y muchos bien conocidos que nos vemos poco o en estas ocasiones, ya que viajamos desde distintas provincias del país. Cuando se accede al parque, atravesando su portal, es como que uno entra a otra dimensión. Una de las amigas con las que compartí charlas y proyectos ese día fue Norma Coronel. Siempre nos hacemos un rato cuando nos vemos para charlar sobre nuestras cosas, ya que tenemos gran afinidad. Norma me contó de su gran aventura, que fue escribir un libro, y que para gran sorpresa mía ya estaba editado. Saetas en la noche, travesía hacia un destino. Es su título. Muy bello. Es un intenso compacto de experiencias. Me regaló un ejemplar. Le conté sobre mis escritos. Ella también fue la responsable del empujón para animarme a hacer público lo mío. Me dio mucha fuerza. Me dijo que la gran impulsora para que sus testimonios tan sentidos fueran un libro fue una amiga, Silvia Gómez. Yo no era amigo de ella. En realidad no habíamos compartido ninguna de nuestras actividades a lo largo de mis 30 años de militancia. Esta es la forma que tenemos de hacernos amigos los siloístas, haciendo cosas, compartiendo momentos, construyendo juntos. Silvia vive en Rosario, provincia de Santa Fe. Gracias a Normita me animé a hablarle y a contarle sobre mis testimonios y en ese momento comenzó a construirse nuestra amistad. Tan grande hoy para mí como la fuerza que caracteriza a Silvia, que percibo y percibí siempre como inmensa, una de sus tantas virtudes. Ha sido incondicional de mi proyecto, tanto que lo sintió como propio. Ese día que le conté me dijo, dale, envíamelos por email. Y así lo hice cuando regresé a Mar del Plata. ¿Por qué tenía que enviárselos? Porque ella era y es el nexo con la editorial responsable de su edición. Y porque era la persona conocida que más sabía de estos temas. Yo no sabía nada. Antes de contarles qué me dijo sobre el contenido de tanta letra, quiero detenerme un momento en la relación mantenida con ella hasta ese momento. Casi ninguna. Solo compartir alguna que otra reunión y nada más.
quizá alguna referencia mutua una del otro, solo de oídas, comentada por algún amigo común. Es más, me arriesgo a decir que, aunque compartiendo alguna actividad, nos hubiera sido difícil hacernos amigos, creo que somos muy parecidos en algunas formas y seguramente hubiéramos chocado. Pero a partir de ese día algo nos unió. A continuación va el primero de sus testimonios. Querido Cacho, empecé a leer el material que recibí. Me resulta conmovedor el modo en que te referís al negro, el respeto, no sé. Me gusta el estilo, es claro, simple y afectuoso. Me parece que podemos empezar a trabajar en el proyecto cuando quieras. En fin, pensemos qué resulta mejor. Por mi parte, estoy a tu disposición. Un fuerte abrazo. Cuando nos volvimos a ver aproximadamente a un mes de esa fecha, me dijo: querido Cacho, los testimonios son muy lindos. Y más, porque hay más, pero lo dejo para después. Luego de terminada la reunión en Parque La Reja, volví a mi ciudad cargado de ilusiones. El viaje de regreso sirvió para decidirme firmemente a meterme en el lío de que esas cartas no enviadas sean un libro. ¿Cómo sigue la historia? Si esto se transforma en un libro, entonces se necesita un prólogo, me dije. ¿Qué hago?, me pregunté. ¿Quién será el responsable de escribir el prólogo de Gracia Silo? Algo se me ocurrió. Como les comentaba más arriba, los responsables del movimiento humanista de nuestro país habíamos decidido elegir el vocero que nos represente públicamente. El elegido fue Guillermo Zulins. Entonces pensé en él, pero no solo por ser el vocero del humanismo, sino por otras cosas más. Me dije, él escribe y me gusta mucho su estilo, escribió libros y otras cosas, es muy claro y amable, muy preciso y didáctico, pero esto no fue lo único. Con Guillermo me tocó compartir algunos momentos muy especiales para mí ocupando la Secretaría de Prensa del Partido Humanista a finales de la década del 90. Él era entonces el economista del humanismo. Allí nos conocimos. Solo eso. No éramos amigos tal como se considera la amistad. La primera imagen que tuve de él fue transparencia y firmeza, como un cristal de roca, muy puro, firme y noble. Eso es lo que me sugería como atributos más importantes su persona. Así que respiré hondo y me animé a hacerle el pedido respecto del prólogo. Al otro día tuve la respuesta afirmativa de su parte, sintiéndose honrado porque lo elegí para esa tarea. Me pidió que le envíe los escritos si ya los tenía y me felicitó. Lo hice y se lo pedí para una fecha específica que cumplió con precisión de calendario. Cuando una mañana bajo mis mensajes y leo el asunto de un correo electrónico que él me envía, prólogo Cacho, me comenzó a palpitar el corazón. Lo leo y me acongojo y emociono. Simplemente le respondo: Guillermo, recibido. Lo leo y te escribo. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Ya lo había leído, pero quería que alguien lo viera. Necesitaba a otra persona que no estuviera tan involucrada o comprometida con mis testimonios y por lo tanto con el inmenso y hermoso contenido del prólogo que había hecho Guillermo. Como ven, queridos amigos y amigas, ha sido todo un camino de emociones, encuentros y descubrimientos. Casualmente es María Silvia, mi pareja, la primera que pasa cerca del monitor y le pedí que por favor lo leyera. Cuando concluyó, le sucedió lo mismo que a mí. Se desbordó de emoción. ¡Qué bueno! Entonces le escribí nuevamente al responsable. Reproduzco textualmente esa pequeña carta que le envié. Bueno, Guillermo, leí el prólogo. Antes de escribirte se lo di a leer a María Silvia y le pasó lo mismo que a mí. Nos invadió una emoción enorme, nos conmocionamos. Nos metimos en una sentida charla recorriendo el escrito. Tiene cosas muy buenas para reflexionar y ejercitar y tiene algo más que cosas buenas. Respecto a su relación con Gracia Silo, le pone un marco óptimo y desde mi pudor casi inmerecido. Muchas gracias por tu testimonio. A quien también quiero agradecer es a María Silvia por muchas cosas. Primero las referidas al libro, por aguantarme en ese éxtasis eufórico que se mantuvo hasta que lo terminé y más. Reconozco que estaba insoportable. Y un gracias por siempre, por su intenso
e inmenso apoyo permanente, sobre todo por su inmenso esfuerzo intencional de hacer de 2 familias una más grande, nosotros, su hija y mis hijos. Gracias, querida amiga. Antes de continuar con algunos testimonios, les comento algo sobre el origen del título Gracias Silo. No tuve ninguna duda sobre él cuando estuvo la decisión de soltarlo al mundo. Ese era el mejor título para su tapa, pero al utilizar la palabra Silo, creí necesario pedirle la aprobación al dueño de ese seudónimo, también llamado por nosotros El Negro. Estuve ronroneando con escribirle unos 3 días, hasta que me decidí. Esta era la segunda vez que irrumpía en su casilla de correo sin golpear. No quería molestarlo. Aproveché la situación para enviarle la introducción y un capítulo, el cuento, enero de 2010. Muy amable y afectuoso me agradeció los escritos y respecto a mi consulta me dijo que le parecía muy bien el título elegido. Desde que comencé a escribir en aquella oportunidad hasta terminar en la edición fueron 3 las veces que me contacté con él por email. La última fue para enviarle el libro terminado, con la promesa y la intención de poder entregárselo editado en mano personalmente en el momento oportuno. Esperemos que sea pronto. Para mí, escribir fue como generar burbujas de colores. Compartir lo escrito fue percibir otras burbujas de colores que se elevaban con la mía y que surgían de mi entorno. Fue como un milagro tras otro, sin parar, continuo. Algo iba despertando en mí y en los demás. Las vocaciones se manifestaban plenamente, las sonrisas se expresaban y los ojos brillaban más. El contenido de lo expresado era como una llave que abría la comunicación entre las personas. Me permitió profundizar la relación con los que ya la tenía, nos permitió hacernos amigos con quienes no lo éramos, hasta con gente que muy poco nos tratábamos, nos unió de alguna manera. Fue muy extraño y bueno el día que me dije voy a testear lo que estoy haciendo con gente que me conoce y no es siloísta. Así empecé un día a hablar con clientes que visito todas las semanas. Dije, hoy pruebo con 4 de ellos. La sorpresa fue grande. Hablé con el encargado de compras de un café y al transmitirle el contenido me dijo en voz baja, yo soy testigo de Jehová, algo que yo no sabía y lo visitaba semanalmente, hacía ya más de 2 años. Agregó, todos estos temas me interesan mucho. Tengo pendiente un tipo de actividad social y solidaria. Le ofrecí mi ayuda para ponerla en marcha. Otro, responsable de un restaurante, expresó, eso es algo pendiente que tengo conmigo. Quiero ese libro cueste lo que cueste. Es un amigo, ustedes entenderán. Lo compartí también con la encargada de compras de un complejo habitacional privado, una torre inmensa. Se sorprendió mucho. Yo le conté que escribí sin tener ninguna técnica y sin experiencia. Ella respondió que sí tiene técnica, pero que no escribe. Se sintió conmovida por lo que le transmití. Hablamos más de 1 hora de su vocación. El cuarto cliente amigo, hablo de Julián. Él es encargado de un comercio ligado a la gastronomía. Cuando le pude transmitir el tenor de mis escritos, me dijo, todo esto me interesa. Yo hice chamanismo. Así podría seguir enumerando infinidad de situaciones. Ahora tenía la certeza que estos temas eran los más importantes para las personas, pero nadie se animaba a empezar a hablar. Cuando se abría el juego, era imposible parar. Los ojos y los corazones se sintonizaban profundamente. Estos últimos no eran siloístas y vibraban igual o más. Hubo muchos más en las mismas condiciones, pero muchos más. Pablo, al compartir y enviarle el cuento enero de 2010, sin contarle lo del libro, me dijo, no sé qué decirte, solo que esto es bueno para el corazón, y que son las primeras imágenes que leo sobre el 2010. Alejandro manifestó, es emocionante, felicitaciones amigo, entre otras cosas. Víctor me dijo por teléfono, acabo de llegar de Punta de Vacas y allí leí el libro. Me pareció impactante. Y más, me preguntaba qué era lo que tenía el contenido de lo escrito
para que resonara tan profundo en toda esta buena gente. El querido Roger me dijo: me encanta esta etapa en donde te reconozco. Mi hermano menor, Mario o Pipi, me dijo muchas cosas lindas e inmensas que, si me disculpan, me calan tan profundamente que quisiera guardármelas. Muchas gracias por comprender. Otro amigo no siloísta, uno de los primeros en leerlo, me dijo: me tocó en las fibras más íntimas, pero cuando vos me leíste un capítulo sonó distinto. ¿Por qué no los grabás? Este fue José. Gracias a él lo hice. Narré todo el contenido. Le pedí a mi querido hermano Mario si se animaba a ponerle música original. Me dijo que sí. ¿En qué lío lo involucré? Más de 170 minutos de música original. Mi querido e incondicional Juan ofreció hacer la web. Todas estas son burbujas de colores o vocaciones que se sumaban al proyecto. Cachi, con estudio de la imagen, salió de safari fotográfico y, a modo de sorpresa, apareció con ilustraciones para el libro, bellísimas, toda su libertad expresada en esas imágenes apaisadas y alegóricas. Antes de comentarles quién se sumó con su sueño vocacional a la corrección, diagramación y arte de tapa y muchísimo más, les cuento que mi amiga Delia, compañera del proyecto que llevamos adelante, después de leerlos y devolverme los apuntes, me dijo o preguntó: ¿lo escribiste vos? Esto fue maravilloso, el que me desconociera a través de estos escritos. Esto significaba que yo sonaba distinto a lo que habitualmente sonaba. Héctor, otro compañero de actividades y más, dijo: son muy lindos, tienen espíritu. Silvia manifestó: son muy lindos, pero el último me hizo llorar. Otro amigo de Buenos Aires me escribió: recién hoy comienzo a leer tu libro y voy por el principio. Imagínate que estoy por comenzar los modelos de mi vida, pero ya ganaste mi corazón y quería comentártelo. Un abrazo, Raúl. Eva, mi mamá, al escuchar los audios se ponía a llorar, pero de alegría. ¿Qué estaba sucediendo?, seguía preguntándome. Gracias a la querida Kitty por lo que me manifestó. Fue muy emocionante. Al negrito Jorge de Roca, a Laura, vecina de nuestro local, y a tantos queridos seres humanos. Me olvidaba de Martín. Comparto algo que me envió. El libro. Creo que lo importante es conocer al autor, que se vea quién lo escribió, que se conozca. Es ver a un hombre de más de 50 años conectado, inspirado en esta grisura, con una energía no habitual, mostrando un futuro que es posible, abriendo el futuro a otros. Quedaba pendiente mencionar a Maribel, responsable del arte de tapa, de la diagramación y la corrección. Va un testimonio de ella. Es muy bueno esto que estás haciendo, así como quien no quisiera casi, contando experiencias, se abre un espacio en quien lo lee. Al menos a mí me pasa e intuyo que será así con los lectores. Es un gusto compartir en este espacio. Muchas gracias. Con Maribel estuvimos trabajando sobre el libro alrededor de 6 meses, en intervalos. El recorrer los capítulos muchas veces nos permitió detenernos y profundizar en sus contenidos. Finalmente hablamos más tiempos del que ella dedicaba a corregir. Digo ella porque yo lo que hacía era cebar algún mate y acompañar. Ella es hija de mi pareja, pero a partir de esos intensos momentos comenzó a ser verdaderamente una nueva amiga. Cambió el emplazamiento dentro de mí. Creo que ambos descubrimos algo nuevo en cada uno y en nuestra relación. Con ella recorrí los escritos, los reflexioné, los recreé y maduré pareceres. Me permití soltar todo e intercambiarlo ampliamente sin guardarnos nada. Y eso estuvo muy bueno. Va mi agradecimiento a la Vasca. Hoy más temprano le estuve comentando de estos nuevos escritos y de mis intenciones con ellos y nuevamente volvió a emocionarse. Sé que quedan afuera de estas páginas varios amigos y amigas, pero no quiero cargar más lo ya cargado con tanta cosa junta. Gracias a todos por lo brindado. Se preguntarán,
cuál ha sido el fin de trasladar todos los sentidos de estos testimonios hacia el contenido de los escritos. O por qué esta ostentación de testimonios y emociones. Simplemente porque gracias a ellos y a las sacudidas que estos le dieron a mi emoción, pude avisorar en perspectiva algo que para mí hoy es una certeza más. Gracias a las expresiones de la gente al compartir conmigo la temática abordada, no por mi buena letra o por la construcción gramatical, sino por el contenido y el corazón a flor de piel, gracias a esto surgió una nueva forma de mirarme y creo que de mirarnos, algo que está en nosotros, pero que hay que descubrirlo. Yo padezco de autocensura. Nosotros padecemos de autocensura. El planeta entero padece de autocensura. Esto hace que los verdaderos temas que hay que abordar, expresar e intercambiar, los más importantes, no salgan a la superficie. Así se dan las relaciones humanas hasta entre las personas que más se quieren, desde una misma mecanicidad, desde el cálculo inhumano del tanto tenés, tanto valés, desde el espanto diario del sin futuro, desde el cálculo y el espanto. La censura es un marco que nos atrapa a montones de intangibles, los encierra, le pone un corsé a nuestra fe, igual que a nuestra imaginación, idéntico que a nuestro futuro, y ni que hablar sobre la trascendencia del ser humano. Es la vida de uno limitada por un estar en el mundo. Fui entendiendo y comprendiendo esto durante todo este último año, y para eso me sirvieron mucho las intensas charlas que teníamos con Maribel, tratando de profundizar en lo escrito. Caí en cuenta que vencer la autocensura no era solamente comunicarse mejor de lo que lo hacíamos hasta ahora, era comunicarse más profundamente con uno y con los demás, era hablar los temas que más nos han importado y nos importan. Vencer mi propia censura era traer en presencia mis viejos sueños, era redescubrir los más antiguos sueños casi negados por mí y despertar un músculo, por así decirlo, que estaba medio atrofiado. Pero además de todo esto, vencer ese obstáculo que es la propia censura es animarse a plasmar en el mundo lo que uno vino a hacer, la misión que a uno lo trajo hasta aquí. Solamente es plasmar y hacer tangibles los más grandes y antiguos sueños que son casualmente los que nos mantuvieron tan vivos. Dar testimonio es lo contrario a ser un repetidor de frases huecas sin contenido, llamadas también eslogan. Como sucede con los que hacen política para sí mismos y no como un servicio a los demás, sin creer en ningún tipo de cambio, ya que están regidos por las leyes de gravedad que rigen a la externalidad. No digo que uno deba vivir en estado de testimonio permanente, pero el yo tiene pudor, la vergüenza. El yo es lo psicológico, y lo psicológico no es lo único que nos mantiene vivos. Lo psicológico tampoco es el sentido de la vida, y tampoco soy yo, ya que yo soy muchas cosas. Lo psicológico muchas veces, si no está bien adiestrado, se apoya más en lo negativo o más en los defectos que en las virtudes. Hay que tener un interesante nivel de reconciliación interna para que lo psicológico se alinee con la emoción y la acción. Esto es algo a lo que hay que aspirar y profundizar, a ser coherentes. Lo testimonial abre canales, lo testimonial apoya mi vocación, ayuda a descubrirla. Mi vocación desembarca en mi propósito y mi propósito me deja en las puertas de la ciudad escondida. Lo testimonial habilita mis virtudes, ya que aunque tenga que pedir disculpas a alguien o reconocer un antiguo error, uno se apoya en lo mejor de uno y del otro, ya que lo mira desde otro lado tratando de establecer otro tipo de relación en un futuro distinto. Hace unos meses quería decirle algo a mi hijo, Fernando, y no me animaba. Pasaron un par de semanas, esforcé mi intención y se lo dije. Me costó un poco, cimbró mi esqueleto y mi pecho
pero salió lo que quería. ¿Qué era esto? Lo veía a veces preocupado o tratándose medio duro con él mismo. E hice comparaciones conmigo cuando tenía su edad, o sea 24 años. ¿Cómo era mi vida y cómo es la de él? Le dije, Fer, la verdad es que te admiro y te envidio, en el mejor de los sentidos. Él me miró montado en su moto, ya que se iba de mi casa hasta la suya, y me dijo, ¿de verdad me lo decís? Le contesté, claro, y vino de su parte un ¿por qué? Le respondí, porque vos hace más de 10 años que hacés crecer cada día más tu vocación personal, que es la música. No te traicionás. Dejaste un trabajo muy bueno, con horarios complicados, y estás en otro más duro solo por no dejar de estudiar. Porque tu compromiso social y compasión lo tenés con la murga, porque nadie te dijo que trabajes y lo haces y te pones objetivos para mejorar las condiciones de tu vida, porque elegiste ser buena persona, porque estás intentando construir una relación de pareja y eso tiene que ver con tu coherencia, ya que es lo que querés. Porque además de todo eso sos siloísta y por muchísimas, pero muchísimas cosas más. La verdad es que te admiro y envidio, hijo. Cuando yo tenía tu edad, no tenía mi vida así de encauzada o proyectada. Todo lo que te pueda pasar a futuro siempre será bueno, muy bueno y luminoso. Qué lindo fue soltar esto y dirigirlo hacia él. Me di cuenta que estuvo muy bueno esforzar mis intenciones, centrarlas y dispararlas a ese blanco de libertad, en este caso mi hijo, otro ser humano. Estimados lectores, con el afecto que un amigo le tiene a otro en un reencuentro deseado, les digo que sé muy bien que para vivir hacen falta más que algunos testimonios, pero también sé que sin estos es muy difícil llegar a donde uno siempre ha querido llegar y que son la llave para entrar a otra dimensión, el camino del corazón. Va a llegar el momento, en un futuro cierto y quizás no tan lejano, en que los seres humanos para comunicarnos no tengamos que hablar ni gestualizar. En ese momento y en este mundo reinará la diversidad. Los humanos seremos suaves y profundos, viviremos en vocación, naceremos humanos para seguir humanizando y las condiciones sociales serán favorables, los dioses y los hombres en un mismo portal, en un mismo mundo. Diversidad de gentes, de etnias, de ropas y colores, un ambiente blando y único en donde todos nos relacionaremos desde nuestras virtudes. Y entre tanta cosa distinta, diferente y diversa, ¿qué será lo común? Lo común serán los ojitos brillantes que nos identifiquen y, por supuesto, que el nuevo mito.